Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discutimos filosofía, religión y también política. Y de hecho, este episodio va a tratar de ese tema de la política. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse, compartir el canal si les gusta y darle un like. Así que gracias por la suscripción, porque realmente permite que esta información le llegue a más personas. Comenzando este episodio lo quiero desarrollar en cuanto a el concepto de la política, porque mucha gente usualmente dicen que la política es un tema desagradable porque tiende a ser conflictivo, tiende a crear peleas entre familiares, peleas entre amigos. Usualmente la gente decide no involucrarse en la política, pensando que esto les va a aliviar de alguna manera una pelea. Pero la realidad es que sin la política no se puede discutir ningún otro tema. Y la razón es porque la política es simplemente la metodología, la manera en la cual los seres humanos nos relacionamos e intercambiamos ideas, conceptos y cómo mejor manejar una sociedad. Todas las religiones del mundo que yo conozco, puede haber una excepción, pero yo diría que la mayoría, yo he estudiado muchas religiones, todas tienen un componente político o unas consecuencias políticas, porque las dos están relacionadas. Pero todas usualmente son en general directamente, abiertamente políticas, porque todas tienen unas presuposiciones, unos axiomas que determinan y declaran lo que es correcto y lo que es incorrecto, que está en la ética, que ya estamos en la filosofía en el momento que estamos en ética. Y partiendo de esas posiciones es que entonces se plantea la sociedad se va a organizar de X o Y manera, las personas deben hablarse de tal manera, deben casarse de tal manera, etc. Pero todo eso está relacionado, y la economía también, cómo la economía se maneja, por qué está basado en unos conceptos éticos que están basados en filosofía y religión. Y esto es un hecho tan y tan impactante que ignorar la política en aspectos de conceptos de religión y filosofía es absurdo, porque es imposible. Así que yo voy a tratar de, en los próximos episodios que yo haga, pues hablar de política dentro de los contextos más fundamentales en relación a la filosofía y la religión, que yo pueda hacerlo, admitiendo que es imposible no tener unas presuposiciones o unas ideas axiomáticas que ya yo posea, que vayan a influenciar lo que estoy diciendo, claro está. Pero en cuanto a cómo la política que trata de secularizarse de la religión, cómo esto afecta el mundo. Y yo pienso que lo peor que se ha inventado es el secularismo. Y la razón es porque el secularismo es deshonesto. No es porque la idea conceptualmente no suene bien. Usualmente cuando la gente habla de secularismo están pensando en que hay una separación entre el Estado político, socioeconómico y las religiones. Eso suena conceptualmente bueno. Pero la realidad es que el secularismo es en su naturaleza deshonesto, porque lo que realmente está planteando es que es posible separar de alguna manera u otra las concepciones religiosas y filosóficas de la política, y eso no es posible. Es literalmente imposible. Toda clase política y toda ideología política en su base tiene unas nociones axiomáticas que son religiosas y filosóficas. Y la razón que no me gusta es porque la deshonestidad en sí es destructiva. El político está diciéndole al público: no, yo no soy religioso, yo no creo mezclar la religión con la política. Inclusive les pueden decir cosas: yo soy de X religión, pero yo promuevo Y posición, para de una manera u otra tratar de ejemplificar cómo es posible de que
se puede tener estas dos posiciones. La realidad es que la persona que es de religión X y promueve posición Y, o sea, posiciones que sean opuestas, un ejemplo que estoy dando aquí, realmente está siendo deshonesto o con una o con la otra. O sea, o la posición X no la cree, no tiene una lealtad real a esa posición, o su lealtad real es con la posición Y, y por eso es que está negando la X, o su posición es la X y está negando la Y. Pero si el político asume una posición o la otra, está mintiendo, está siendo deshonesto. Yo prefiero que el político me diga: yo soy de X posición ideológica, creo X y promuevo X. Él, en aspectos de secularismo, que es el secularismo que se podría decir que es positivo, que es el que diga: usted tiene una posición Y, usted puede promover la posición Y, pero yo tengo una posición X. Eso sería lo más cercano a cómo el secularismo puede ser positivo. Pero, nuevamente, hay un elemento deshonesto en el intercambio, porque la persona está tratando de pasarle por encima al público, actuando como si realmente no tiene una posición que está fundamentada en fe, sino que está basada en unas decisiones políticas, sociales, en un tipo de determinación intelectual que hizo independiente de sus ideas. Y esto no es posible. Todos nosotros tomamos determinaciones éticas, sociales, políticas basadas en ideologías que tenemos, que son usualmente religiosas o filosóficas. Y entonces, como todas nuestras decisiones son tomadas de esta manera, ¿cómo es posible divorciarse de ellas? No es posible. Por lo tanto, la persona está mintiendo. Y en ese sentido, yo pienso que por eso las democracias modernas tienden a ser caóticamente deshonestas. Porque hay todo un engranaje ideológico que en sí es una posición filosófica, que es la que está vendiendo esta idea de que no te preocupes porque mis ideas no... La fe mía no tiene nada que ver con lo que yo hago políticamente. Eso es una mentira. Y si es cierto, entonces es peor. Porque si la persona realmente tiene unas ideas de fe o unas ideas filosóficas, pero actúa de una manera contraria a ella con tal de coger un voto, pues esta persona es una persona corrupta por definición. Entonces tampoco se puede confiar en ella. O sea que no hay forma de escaparse de este problema. Y yo pienso que realmente la concepción original del secularismo en la era de la Iluminación era diferente a lo que se habla hoy en día. Si uno estudia cómo es que se hablaba del secularismo en la época, esto no era que la fe no estaba involucrada en la política. Lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en otras partes del mundo. El mismo Bolívar, el mismo San Martín, el mismo George Washington. Estas eran personas que eran religiosas en su propia manera y tenían unas ideologías, unas ideas filosóficas muy claras y actuaban de forma coherente y consistente con estas ideas. Inclusive promovían estas ideas abiertamente. George Washington ponía a la gente a rezar antes de una batalla, cosas así. Esto no era considerado una violación del concepto de secularismo, porque el concepto de secularismo en ese momento era más una cuestión de si el Estado estaba imponiendo un culto en particular. No era de que el político o el servidor público estaba divorciado de sus ideas, que es una concepción bastante moderna. Así que bueno, quería hacer un pequeño, corto video sobre el tema porque pienso que es importante. Inclusive pienso que el futuro de la política debe ser un futuro transparente y honesto. Y que aunque uno te vea un político que está diciendo algo que a uno le gusta porque se ajusta a nuestra filosofía, uno tiene que estar más en búsqueda de personas que sean consistentes y honestas en cuanto a su posición. Y esa persona es más confiable. Y obviamente pues la política es un juego de intercambio en la cual uno está buscando personas que se alineen lo más cercanamente posible a las posiciones que uno tiene, para que entonces cuando vayan a su posición de autoridad interpreten, impongan
y la palabra imponga la digo a propósito, impongan esos valores en la sociedad para que entonces la sociedad se beneficie de esas ideas. Porque obviamente la persona que vota por esa persona, que sabe que es una persona que está poniendo sus ideas en el tablero de forma honesta, va a imponer y va a poner las ideas que el votante piensa que son las correctas. Nadie vota por la idea, ay, voy a votar por esta persona para que no imponga ninguna idea y no establezca ninguna doctrina en el Estado, ni imponga sus valores económicos. No, no, no. Yo lo que quiero es que la persona vaya allí y tome unas determinaciones neutras que no afecten a nadie y que realmente sean positivas en general, sin determinar qué demonios significa ser positivo en general, porque es que no tiene un significado real esta palabra. No, la gente que vota sabiendo lo que está haciendo, está votando a una persona que va a poner sus ideas y las va a poner ahí para que se establezca. Y eso es una política saludable. O sea, ¿qué tipo de marxista vota si es que vota? Pero ¿qué tipo de marxista vota por un capitalista porque le cae bien o usa una buena camisita o corre motora muy chévere, ese tipo de cosas? O sea, son un absurdo. Pero han convertido la política moderna en esto, en una experiencia de consumo. La gente hoy día consume políticos. Los políticos son un artículo que uno está comprando. Ah, este artículo me gusta, mira, ese político se ríe como me gusta que se ría, dice un chiste que me gustó, dice cosas interesantes. Ah, mira, ese político no está dispuesto a asumir una posición muy clara. Y interpretan esto como si fuera algo bueno. Ah, él no asume una posición clara porque él es un tipo que le encanta la paz y lo que quiere es que la gente se lleve bien y por eso no va. Le preguntas qué usted piensa de X y él dice, no, X puede ser Y puede ser X. Y cuando viene a ver, entonces la gente se pregunta por qué este individuo termina comprándose 4 Mercedes con los impuestos. Bueno, porque es que el tipo no tiene ningún tipo de transparencia ni algún tipo de dignidad política. No tiene una verticalidad ideológica. Esta persona no cree en nada. Usted está comprando a una persona que no cree en nada. Es como el refresco ese, no voy a decir el nombre por si acaso aquí, porque no quiero que me... Pero el refresco este que decía que tenía 0 azúcar. Y la gente compraba un refresco con 0 azúcar, lo cual ya es un poco estúpido, porque para eso toma agua o toma otra cosa. O sea, no entiendo para qué uno va a comprar algo así. Pero bueno, compre refresco con 0 azúcar y lleva 5 años tomándose este refresco de dieta. Y después descubren que tenía más azúcar que el regular. Y entonces uno se impresiona, una corporación me mintió. ¿Y cómo es posible que una corporación que su objetivo en la vida es literalmente sacarte el dinero para que tú compres estupideces? Te ponen un muñequito en la lata, te dan una rifa para que tú le compres el refresquito. Te compras el refresco, te envenenan, y tú dices, coño, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me hayan envenenado? Bueno, pero es que de eso trata. No es que ellos te quieren envenenar, es que el producto en sí no es el punto, es la venta. La venta es la clave, no es el producto en sí. El producto puede ser cualquier cosa. El político moderno es igual. Lo que te está vendiendo no es lo que importa, es que tú le compres. No importa qué es lo que compres, ponte que compres. Y es más fácil que tú compres un político que no tiene idea, que es vacuo, y que el consumidor del político pueda insertar sus propias ideas en el político. El político, como no es nada, es un vaso vacío, se llena de lo que sea. Lo puedes llenar de agua, lo puedes llenar de jugo, lo puedes llenar de excremento. Y excremento, agua, jugo, estoy lleno de lo que tú quieres que yo me llene. Diría yo que usualmente es excremento. Así que, bueno,
quería dar simplemente esta concepción aquí básica. Esperemos que en aspectos políticos el mundo mejore en ese sentido y que los políticos, en una casta, que el público mismo, o sea, que el pueblo, que cada país, su pueblo, exijan que las personas que van a representarlo sean honestas, que me digan, sí, yo soy católico y creo X, y creo que es así. Y no, yo soy marxista-leninista y creo que es así. Y no, yo soy musulmán y creo que sea así. Está bien, porque eso es honestidad. Si vas a comprar un político, que por lo menos tenga una etiqueta y que la etiqueta le diga los ingredientes, le diga las calorías, le diga todo, ¿verdad? Pues lo mismo. Que el político que uno está consumiendo por lo menos sea transparente y le diga, mira, yo soy esto, esto, esto y esto. Y esa es la razón por que recientemente la mayoría de los políticos en Latinoamérica que han tenido éxito han sido políticos bastante transparentes. Yo soy esto. Irrespectivo de que si te gusta o no te gusta, yo soy esto. Y en ese sentido es un cambio positivo. Así que cuando entremos a cosas de filosofía y ética y religión, pues el tema de la política siempre va a estar merodeando por ahí, porque es inevitable. Así que espero que el tema lo hayan encontrado interesante. Y recuérdense, por favor, suscríbanse, denle like, comparten el video y comenten en el video si tienen una idea o algo que quieren compartir. Me daría mucho gusto intercambiar con ustedes. Así que muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima.